Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Paul Verlaine, un poeta francés famosísimo cuya existencia fue tan caótica y turbulenta como bonita y musical fue su poesía. Una dualidad fascinante. Y es que esta es la pregunta del millón, el momento dramático que lo enmarca todo. Y nos va a servir de guía para intentar entender a uno de los grandes poetas de Francia. Todo se reduce a esto, a este instante. Bruselas, una habitación de hotel. Y ¡pum! ¡Pum! 2 disparos. Esta es la escena que le cambió la vida para siempre y que, de alguna manera, forjó su leyenda. Vale, vamos a empezar por aquí. Este momento tan violento es el punto de inflexión. Es lo que define la historia de Paul Verlaine como uno de los poètes maudits originales, o sea, los poetas malditos. A ver, para entender cómo se llegó a esos disparos hay que mirar la cronología porque todo pasa muy rápido. En apenas 3 años, Verlaine pasa de ser un hombre recién casado a mandarlo todo a paseo, a abandonar a su familia por una relación vertiginosa con otro genio, el jovencísimo Arthur Rimbaud. La intensidad de esa relación se les fue completamente de las manos. Pero claro, antes de todo este escándalo, ¿quién era Paul Verlaine? Porque antes de la caída era una estrella en ascenso del movimiento parnasiano, un estilo de poesía que buscaba la perfección, la belleza casi matemática. Era un poeta respetado, con un futuro que parecía brillante. Y aquí está la clave de su genio, lo que le hizo romper con todo. Verlaine no solo escribía versos, él quería hacer música con las palabras. Le daba igual la rigidez de los parnasianos, él buscaba que el idioma francés transmitiera sensaciones, sentimientos, por su puro sonido, por su musicalidad. Y es que su vida, y por lo tanto su obra, se parte en dos etapas que no tienen nada que ver. Con su esposa Mathilde, su poesía era ordenada, buscaba la armonía de la vida burguesa. Pero con Rimbaud, con Rimbaud todo es caos, pasión, y de ahí salen sus famosas romanzas sin palabras. Este simple dibujo, esta caricatura hecha por el propio Verlaine, es un testimonio perfecto de esa relación, ¿no? Desordenada, intensa, pero con una conexión artística brutal. Es un pequeño reflejo de la fascinación y a la vez la tensión que había entre los dos. Bueno, volvemos a la crisis, al momento clave. El disparo en Bruselas no fue solo un arrebato en una pelea. Tuvo consecuencias inmediatas, demoledoras, que le cambiaron la vida por completo. 2. Ese es el número. 2 años de cárcel. Después de disparar 2 veces y herir a Rimbaud en la muñeca, lo condenaron y a la cárcel. Se dice pronto. Y la prisión fue de nuevo otro punto de inflexión. Allí se reencontró con la religión y encontró un nuevo aire creativo, buscando en su poesía una especie de sabiduría. Pero también fue donde lo perdió todo. Su mujer consiguió el divorcio y, lo más importante, marcó el fin definitivo de su relación con Rimbaud. No volvieron a verse nunca más. En sus últimos años, Verlaine vivió una paradoja tremenda. Mientras su fama como poeta se disparaba, su vida personal se iba al garete, se desmoronaba por completo. Y lo más fascinante es que fue él mismo el que popularizó el concepto que mejor lo definía. Al escribir sobre otros poetas malditos, como Rimbaud, en el fondo estaba escribiendo sobre sí mismo, ¿no? Estaba creando el molde del artista atormentado para la posteridad. Esta contradicción es brutal. Por un lado, lo eligen príncipe de los poetas, o sea, el máximo honor literario de Francia. Y por otro, su salud está destrozada por el alcohol, la enfermedad. Vive en la miseria, saltando de café en café, de hospital en hospital. Su reputación como artista por las nubes, mientras su vida se hundía. A pesar de su trágica vida, o quizás gracias a ella, el legado de Verlaine es inmenso, y su influencia llega a sitios que es que nadie se podría haber imaginado. Escuchemos un momento la musicalidad de uno de sus poemas más famosos. No hace falta ni entender el francés para sentir esa melancolía, ese ritmo que él buscaba. Es pura música hecha con palabras. Pues bien, este poema tan íntimo, tan melancólico, atentos al giro, porque adquirió una importancia histórica monumental. Increíble, ¿verdad? La BBC emitió estos primeros versos para avisar a la resistencia francesa de que la invasión aliada, el desembarco de Normandía, era inminente. La poesía de Verlaine se convirtió nada menos que en una llamada a la acción en uno de los momentos más críticos del siglo XX. Y para terminar, una cita final que captura la esencia de su obra. Esa fusión perfecta entre la emoción interior, llueve en mi corazón, y lo que pasa fuera, como llueve sobre la ciudad. Eso, en esencia, era Verlaine. La vida de Verlaine fue un auténtico torbellino de escándalo, de violencia y de autodestrucción. Pero, de ese mismo caos, surgió una poesía de una belleza y una musicalidad incomparables, que cambió la literatura para siempre. La pregunta que nos deja su historia sigue resonando hoy.